Es como ese programador que trabaja duro por crear un videojuego. Cuando un programador está creando un videojuego, tiene que utilizar diferentes reglas matemáticas, lógica, algoritmos, códigos de programación. La programación tiene diferente tipo de lenguajes según la plataforma que se utilice. Así que piensa en ese programador que crea ese videojuego, le invierte tiempo, le invierte recursos, le invierte mucha atención, en muchos casos hasta amor le pones tú al proyecto, ¿no? Y realmente este programador está verdaderamente invertido en su proyecto, que para este fin llamémoslo un videojuego. Entonces, creando ese videojuego, el programador comienza a utilizar todo su intelecto, todas sus herramientas, todas las capacidades, le crea un diseño único, un diseño diferente, un diseño atractivo, crea personajes dentro de ese videojuego, crea alternativas, diferentes escenarios, diferentes paisajes, diferentes modalidades, que multiplayer o single player, crea lo que conocemos en inglés como los main characters, los personajes principales. Incluso en muchos videojuegos hay historias que tú vas completando y cuando completas una actividad te desbloquea la siguiente y la siguiente y la siguiente hasta que llegas a ese gran final donde te enfrentas con ese gran reto y ¡pum! Se puede decir ya, conquisté el juego, terminé el videojuego. Pero el programador tuvo que crear esas reglas y tuvo que crear todos esos acontecimientos para que fuesen reales. Y para que alguno de los elementos se cumpliera, todo tenía que estar bajo unos códigos de programación y unas reglas diseñadas por ese programador. El videojuego no puede operar por sí mismo o no tiene la inteligencia para poder ejecutar acciones simultáneas sin ninguna lógica detrás de ellas. Ese es el trabajo del programador. Él pone las normas, él pone las reglas, él pone los códigos, él le da la estructura para que el videojuego opere. Pero de todo esto, lo más interesante y lo más trascendental en la realización del videojuego por medio de esta programación es que hay una comunicación. Hay una comunicación entre el videojuego y el usuario. Hay una comunicación entre el videojuego y su programador. Y ahora que hemos visto a este programador, todo el esfuerzo, la dedicación, el cariño y todo lo que ha invertido en este videojuego, llega el momento de probarlo. Llega eso que llaman el testing. Entonces llega el momento de probar la ejecución de este videojuego. Y él abre, el programador con toda esa emoción coge e inicia y ejecuta su videojuego. Y le aparece error de comunicación. Y error de comunicación. Y error de comunicación. Y todo lo que él diseñó y ejecutó y el propósito por el cual le dio vida a ese videojuego se ve trancado porque hay un error de comunicación. El programador comienza a investigar qué es lo que ocurre, corre diferentes programas, diferentes sistemas y se encuentra con un virus. Hay un virus que está haciendo inoperable este videojuego. El programador comienza a utilizar diferentes herramientas que tiene disponible para poder atacar ese virus. Como consecuencia de ese virus comienza a lo que ellos conocen como los bugs. Y son esos errores y esas fallas que se presentan dentro de un software y hace que no funcione, y hace que no opere de la manera como originalmente fue diseñado que debía funcionar. Y todo esto lleva a que el programador quiere ejecutar su videojuego y le sale error de comunicación. No hay comunicación con el videojuego. Y esos personajes que él diseñó se están moviendo solos y están en un caos total. Y los paisajes que diseñó y las reglas y las misiones y cómo ese personaje principal iba a ser galardonado e iba a ganar después de completar todas las misiones, se ve frustrado. El personaje principal ni siquiera sabe que es el personaje principal. Los personajes secundarios no saben cuál es su función. Incluso el malo del juego, la persona que tiene que vencer el protagonista, no sabe quién es y los está controlando a todos. Porque el videojuego perdió su comunicación, porque el videojuego perdió ese propósito inicial por el cual fue creado a causa de ese virus y de esos bugs dentro del videojuego. Bueno, el programador no se va a rendir. El programador sigue intentando, trata de romper las consecuencias de este virus, trata de atacar ese virus y lo logra desinflar y ¡pum! El virus desaparece. Pero todos esos bugs comienzan a generar errores de comunicación.
Finalmente pudo ingresar al videojuego, pero ve que hay un problema cuando va a pasar de una misión a otra. Pero ve que los gráficos están como pixelados, pero ve que no tiene audio las misiones que deben tener audio. Y el programador dice, así no fue que yo diseñé mi juego. Esa no era la misión que tenía este juego, el propósito. Así no va a funcionar. No lo puedo lanzar al mercado porque este videojuego no va a funcionar. Así que decidí hacerle una reinvención, reinventar este videojuego y ver cómo lo puedes llevar a ese propósito original. Bueno, finalmente cuando logra desactivar todos esos bugs y tratar de remediar los daños que ocasionaron, apareció un nuevo virus, una nueva versión de ese virus y esta vez 7 veces peor que el virus inicial. El programador sencillamente decide, bueno, he intentado todo, lo he hecho todo. Si yo mismo pudiera, yo entraría al videojuego y arreglaría los problemas. Si yo mismo pudiera, entraría al videojuego y acabaría con ese virus. Hasta mi vida la daría por arreglar los problemas que tiene este videojuego con esos virus y los bugs. Y cómo lograron corromper el sistema y el diseño que yo tenía, el código de programación, lo lograron corromper. Pero finalmente no puede el programador, que el videojuego está en una realidad virtual y el programador está pues, en su realidad natural. No puede ingresar. Ni siquiera con unas gafas de realidad virtual no puede ingresar al juego. El programador no se puede volver una animación y entrar al juego y arreglarlo. No puede. No puede. Vamos a crear otro juego. Entonces, sencillamente, este proyecto se canceló e iniciemos uno nuevo. Algo así pasa con la creación de Dios y todo lo que tú ves a tu alrededor. Y para esto quiero que llamemos a nuestro Dios el gran programador. Él programó toda esta existencia que tú ves. Usó códigos de programación, usó matemáticas avanzadas cuando nosotros ni sabíamos qué era la matemática. Le dio reglas, creó el mar y le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar y esos son tus límites. Dijo, esto va a ser el norte, el sur, el este, el oeste. Creó las aves, creó la tierra, la naturaleza. Creó esas normas y esos algoritmos que hacen que todo lo que está a nuestro alrededor coexista en armonía. Y es lo que nosotros llamamos hoy en día la ciencia. Creó nuestros cuerpos, creó diferentes personajes. No nos creó solo a nosotros, creó animales maravillosos, creó los mares, todas las especies que viven en el mar, especies que ni siquiera nosotros podemos ver de lo pequeñas que son. Y él creó y recreó este mundo. Como el programador creó ese videojuego y se invirtió en este videojuego, nuestro gran programador creó todo lo que vemos y se invirtió. Pero vino Satanás y trajo ese virus y lo esparció por toda esta creación. Y comenzaron a salir bugs que generaron ese error de comunicación entre nosotros y nuestro gran programador. Se desencadenó el pecado, un gran bug que nos ha separado de él por mucho tiempo. Se desencadenó la falta de fe, un bug que nos impide incluso creer que hay un gran programador. Y no entendemos de dónde viene todo, pero tratamos de buscar explicaciones naturales, sin entender que hay un gran programador que puso las reglas y nos creó. La desobediencia. Nos apartaron de nuestro programador. Y así como el programador del que hablamos al principio creando su videojuego, que hubiese querido entrar a él y arreglarlo directamente y meterse en el videojuego y de raíz solucionar lo que estaba mal y todo lo que estos virus maliciosos estaban ocasionando en el videojuego, nuestro Dios dijo, yo estoy en otra realidad. Yo estoy en la realidad espiritual. Ellos están en la realidad natural. En nuestro ejemplo inicial, el programador está en la realidad natural y su videojuego en la realidad virtual. Pero nuestro Dios sí pudo venir de su realidad espiritual y meterse en su videojuego. Y meterse en nuestra realidad natural. Y Él salió de su gloria y de su esplendor. El gran programador salió de su realidad y se hizo chiquito y se metió en nuestra realidad. Y Él vino y arregló el virus y lo vio cara a cara y lo venció. Y Él vino y acabó el reinado que había en este mundo de esos bugs que nos alejaban de Él. Cada vez que Él abría su creación veía error de comunicación, error de comunicación. El primer programador del que hablamos tuvo que cancelar ese videojuego y crear uno nuevo. Pero Dios dijo, yo no voy a cancelar mi creación.
Yo voy a ir a ella y yo mismo los voy a salvar. Ellos le abrieron la puerta a ese virus y le dieron entrada a esos bugs maliciosos, al pecado, a la desobediencia, a la falta de fe. Pero yo mismo iré a ellos, me haré hombre y los haré libres. Dios mismo se hizo hombre, el gran programador se metió en su creación y vino y la liberó. Y tenemos a Jesús que dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo era el programador, el gran programador de nuestra realidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese virus, esos bugs no lograron prevalecer cuando se hizo manifiesto el gran programador aquí dentro de su creación. Y es la historia que Él nos plasma. ¿Cuánto daría? ¿Qué frustración puede sentir este programador al ver que su juego no funciona? ¿Y cuánto daría él por poder entrar a él y arreglarlo? El programador entrar al videojuego y arreglarlo. Bueno, nuestro Dios hizo eso por nosotros. Él nos diseñó y al ver que el virus del pecado entró y Satanás nos alejó de él y había un error de comunicación, en vez de desecharnos, que hubiera podido perfectamente desecharnos, él vino y entró en nuestra realidad y nos salvó y nos sanó y nos enseñó a vivir y nos acercó a él. Nos acercó a él. Pero ¿sabes qué pasó después de que él murió? Porque la forma en la que pudo vencer ese virus y acabar con todos los bugs para siempre fue él mismo, dentro de su videojuego, morir y resucitar. Así él pudo decir, yo estoy por encima de la realidad de ustedes. Y fue lo que Jesús hizo. Él murió y resucitó. Pero viene Jesús y les dice, pero me voy. Yo no me quedo acá con ustedes. El gran programador dice, yo me voy, yo no me quedo acá con ustedes. Y todos sintieron tristes y dijeron, Señor, pero ¿cómo te vas a ir? Y dice, les conviene que yo me vaya. Porque yo tengo ese gran código de programación y con ese código de programación es que pude arreglar todo lo que arreglé acá que estaba mal. Todos esos archivos que estaban corruptos, yo los arreglé con ese gran código de programación. Pero yo me voy con el que me envió, yo me voy con mi Padre y les enviaré ese código de programación. Y ahora son ustedes, eres tú, soy yo, son todos los que estamos acá y creemos en Jesús, en el gran programador. Yo les daré a ustedes ese código de programación. Y ese código de programación es el Espíritu Santo. Con ese código de programación, él logró enfrentar al virus cara a cara. Y ahora tú enfrentarás ese virus cara a cara. Con el código de programación, él venció la muerte, el pecado, la desobediencia, la falta de fe, nos dio las llaves del cielo. Y ese código de programación es el Espíritu Santo. Lo que no tenía el programador inicial para poder entrar y arreglar su juego, lo tenía Jesús, que es el gran programador. Y él vino y arregló lo que ese virus había hecho, se fue, pero dijo, les enviaré el código de programación. Y cuando tengan ese código de programación, ustedes tendrán poder. Y cuando tengan ese código de programación, ustedes se enfrentarán cara a cara al virus y a esos bugs y harán cosas aún mayores de las que yo hice. Así que les conviene, yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré huérfanos, porque oraré al Padre y Él les enviará ese código de programación. El código de programación que tenía este gran programador, por el cual pudo morir en la cruz y resucitar, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, traer salvación a ese mundo, ese código de programación Él no se lo llevó, Él no lo dejó. Así que no solamente este gran programador vino a su creación a salvarla, sino que les dejó el código de programación para que de aquí en adelante tuvieran una comunicación directa con él y pudieran enfrentar a cualquier virus, a cualquier bug, a cualquier falla que hubiera dentro del sistema para nosotros mismos poder enfrentarla y vencerla. Nos dio el código de programación que él usó. Él se fue, pero nos dio el código de programación y nos dijo, con ese código de programación hablarán conmigo, me invocarán y yo estaré ahí, se unirán en mi nombre y yo estaré ahí a través de ese código. Y ustedes conquistarán y caminarán sobre las aguas con ese código. El código que yo tengo, me voy, pero no me lo llevo. Les dejo ese código, les dejo ese código. Y ese código de programación es el Espíritu Santo. Esa es la realidad en la que vivimos. Tenemos que entender que estamos en medio de dos realidades, la realidad espiritual y la realidad natural.
Pero la espiritual es la que rige todas las reglas sobre la cual la natural está establecida. ¿De qué lado quieres jugar? ¿Con el gran programador o llevado por ese virus y esos bugs que te alejan de él y del propósito que él tiene para su vida? Yo les daré ese gran código y con ese gran código recibirán poder. Ese gran código es el Espíritu Santo. Ese gran código es lo que no tenía este programador para arreglar su videojuego. Pero Jesús vino y se metió en su creación y nos dio el gran código de programación para que nosotros ahora podamos vencer. Es el Espíritu Santo. Es nuestro gran programador. Ese es el Dios en el que creemos y el Dios al que servimos. Toma estos momentos y cierra allí tus ojos y dile: Señor, ayúdame a entender tu realidad espiritual. Ayúdame a entender, Señor, que no es ni con espada, ni con ejército, ni con armas naturales, sino es con tu gran código de programación que yo voy a vencer, con el Espíritu Santo. Ayúdame a entender, Señor, que no estoy solo, que tú viniste y yo creo que viniste y creo que volverás. Pero no estoy solo, no estoy sola, no estoy huérfano, no estoy huérfana, porque tú te fuiste y me dejaste tu código de programación, me dejaste al Espíritu Santo. Es tiempo que comencemos a hablar con el Espíritu Santo, a creer en el Espíritu Santo, a tener una comunión con el Espíritu Santo. Él es el gran código de programación para que todo lo que está alrededor nuestro funcione. Y todo lo que ese virus quiere venir a traer sobre tu vida, esa enfermedad, esa carga, esa separación de Dios, no viene del gran programador, no es el diseño original, pero Él vino a cambiar esas reglas, a restablecer su reino y te dejó a ti el gran código de programación para que tú sigas sus pasos. Gracias, Señor, por ese gran código de programación. Gracias, mi gran programador, por crearme y darme propósito. Y ese gran código de programación que Él te dejó es el Espíritu Santo.